Hola, hoy vamos a sumergirnos en un análisis detallado de la gamografía pulmonar de ventilación y perfusión. Seguro que le suena más como gamografía BQ. Exacto. Nos hemos basado en documentación médica, en fuentes especializadas, para realizar esta exploración a fondo. Sí, Queremos entender bien qué es esta prueba, por qué se realiza, cómo es el proceso, paso a paso, y también, claro, la seguridad y qué nos dicen los resultados. efectivamente. Y abordar esas dudas que pueden surgir, ¿verdad? Lo del material radiactivo, cómo es estar allí, dar información práctica. Eso es, muy importante. Pues si te parece, empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente una gamografía BQ? Pues mira, es una prueba de medicina nuclear y normalmente combina dos exploraciones. Por un lado, la de ventilación, la V, y por otro, la de perfusión, la Q. Ventilación, o sea, la V tiene que ver con respirar, ¿no? Con el aire. Correcto. La ventilación mide cómo el aire entra y, bueno, cómo se mueve por los pulmones. Para verlo, se inhala una cantidad muy pequeña de un marcador radiactivo. Ajá. Puede ser un gas o como un vapor fino, nebulizado. Es totalmente inocuo, ¿eh? Y las imágenes que se toman, pues nos enseñan qué partes del pulmón reciben bien el aire y cuáles no. O si alguna lo retiene demasiado. Entendido. ¿Y la perfusión? ¿La Q? Eso va de la sangre. Exactamente. La perfusión mide cómo circula la sangre por los pulmones. Aquí lo que se hace es inyectar una pequeña cantidad de otro marcador radiactivo, normalmente en una vena del brazo. Vale. Ese marcador viaja con la sangre y llega a los pulmones. Y las imágenes nos muestran qué zonas están recibiendo buen flujo de sangre. O sea que, al final, la clave está en comparar las dos cosas. Cómo llega el aire y cómo llega la sangre. Precisamente. Ahí está el punto. Si las dos exploraciones, la de aire y la de sangre, coinciden, si muestran una distribución uniforme, pues indica que esa parte del pulmón funciona bien, en principio. ¿Y si no coinciden? Si hay una discrepancia, si una zona recibe aire pero no sangre, o al revés, eso puede señalar un problema. Y el más frecuente que buscamos con esta prueba es la embolia pulmonar, un coágulo. Entendido. La embolia pulmonar. Has dicho que es la razón más habitual para pedir esta prueba. Analicemos eso un poco. Sí, es el uso principal. Una embolia pulmonar es, básicamente, un coágulo de sangre que tapona una arteria del pulmón, y esto bloquea el flujo de sangre a esa zona. ¿Y de dónde suele venir ese coágulo? Pues fíjate, a menudo se forma en una vena profunda, normalmente de la pierna o el muslo. Es lo que se llama trombosis venosa profunda, o TVP. Ah, sí. Ese coágulo se puede desprender, viajar por la sangre y acabar alojado en el pulmón. Y claro, es una situación grave, que puede poner en riesgo la vida. Necesita atención urgente. ¿Y qué síntomas podrían hacer que el médico sospeche y pida esta gamografía? Bueno, los síntomas pueden variar, pero los más comunes son dificultad para respirar, que aparece de repente, respiración muy rápida, dolor en el pecho, que a veces empeora al respirar hondo o al toser, taquicardia, o sea, el corazón va muy rápido, a veces tos, incluso con algo de sangre. Y en casos más serios, pues tensión baja, mareos, hasta desmayos. La verdad es que suena bastante alarmante, pero... Y esto es interesante. ¿Se podría tener una embolia sin que los síntomas sean tan claros? Pues sí, efectivamente. A veces los síntomas son leves o confusos, se pueden parecer a otras cosas. Por eso, la prueba también se pide a veces si existen factores de riesgo importantes, aunque los síntomas no sean muy evidentes. Factores de riesgo. ¿Podría recordarnos cuáles son los principales? Claro. Pues mira, tener antecedentes familiares de coágulos, de embolias, haber estado mucho tiempo sin moverse, por ejemplo en viajes largos o después de una operación en cama, La inmovilidad, sí. cirugía reciente, sobre todo de cadera, pierna, abdomen, la obesidad, la edad avanzada, fumar, y luego ciertas enfermedades, problemas de coagulación, el cáncer, problemas del corazón o tener ya una enfermedad pulmonar como la EPOC. Todo eso aumenta el riesgo. ¿Y se usa la gamografía solo para buscar coágulos o tiene otras aplicaciones? Principalmente es para eso, pero no exclusivamente. También puede servir para ver cómo está el flujo de sangre en los pulmones por otras razones, o para evaluar cómo funciona cada parte del pulmón antes de una cirugía. Ah, por ejemplo, si van a quitar un trozo de pulmón. Exacto.
para ver cómo funcionará el resto. O en gente con EPOC para entender mejor cómo afecta la enfermedad a la ventilación y a la perfusión. De acuerdo. Hablemos ahora del procedimiento. Es normal que la gente sienta un poco de respeto, ¿no? Oír radioactivo, pensar en estar quieto dentro de una máquina. ¿Cómo es la prueba paso a paso? Sí, es comprensible. A ver, la preparación es sencilla. Muchas veces se hace antes una radiografía del pecho. Ayuda a interpretar luego la gamografía y a descartar otras cosas. Vale. Hay que quitarse joyas, objetos metálicos y seguramente parte de la ropa. Te dan una bata. ¿Y cómo es la parte de la ventilación? La del aire. Pues la persona se tumba en una camilla o a veces se sienta. Le colocan una mascarilla o unas pinzas en la nariz y un tubo para respirar por la boca. Ajá. Y por ahí inhala ese gas o ese aerosol con el marcador radioactivo. Poquita cantidad, ¿eh? A lo mejor le piden aguantar la respiración un momentito. Y mientras, hay una cámara especial, la gamacámara. Que detecta la radiación, pero no la emite ella. Exacto. Esa cámara va tomando imágenes de cómo se reparte el aire marcado por los pulmones. Puede que tenga que respirar ese aire unos minutos. Y muy importante, hay que estar muy quieto. Quieto, sí. Y a veces te piden cambiar de postura para tomar imágenes desde distintos ángulos. Luego el marcador del aire se va enseguida, al respirar normal. ¿Y lo de respirar por la mascarilla o el tubo puede ser molesto si ya cuesta respirar? Podría ser un poco incómodo, sí, sobre todo si ya hay dificultad respiratoria. Pero se da oxígeno suficiente y el personal está muy pendiente para ayudar. Esta parte dura, pues unos 15, quizá 30 minutos. Y después viene la perfusión, la de la sangre. Eso es. Para esta parte ponen una pequeña inyección del otro marcador en una vena del brazo. Es un pinchacito rápido, como un análisis. Vale. Y justo después, la misma gamacámara empieza a tomar imágenes mientras ese marcador circula por la sangre de los pulmones. Y de nuevo hay que estar quieto y puede que cambiar de posición. Esta parte es más corta, unos 5 o 10 minutos. Entonces, si se hacen las dos partes, ventilación y perfusión, todo el proceso dura más o menos una hora, ¿no? Sí, más o menos, incluyendo colocar a la persona en las dos fases. Alrededor de una hora en total. Y si a alguien le cuesta estar quieto, por dolor o por la propia falta de aire. Es una preocupación lógica. Se puede decir antes de empezar. A veces pedir una almohada más o una manta para estar más cómodo ayuda. El personal intenta que sea lo más llevadero posible. Vamos a un punto clave, la seguridad. La palabra radioactivo siempre genera dudas. ¿Es seguro usar estos marcadores? Es la pregunta del millón, ¿sí? Y es importante aclararlo bien. La cantidad de radiación que se usa en una gamografía BQ es muy, muy pequeña. ¿Pequeña comparada con qué, por ejemplo? Pues mira, es comparable a la radiación natural que recibimos en unos meses, o a la de algunas radiografías. El riesgo de que esa radiación cause algún daño es mínimo, mínimo. Sobre todo si lo comparas con el beneficio de diagnosticar bien una embolia que sí es peligrosa. Y reacciones alérgicas al marcador. Muy, muy raras. Y si pasa algo, suele ser leve. Entonces, podemos decir que es segura para la mayoría de los adultos. ¿Y cómo se elimina el marcador del cuerpo? ¿Tarda mucho? No. Se elimina de forma natural. La mayor parte por la orina, un poco por las heces. En un día más o menos ya se ha ido casi todo. ¿Alguna recomendación especial? Pues lo típico. Tirar de la cadena después de ir al baño, lavarse bien las manos y beber bastante líquido en las 24 horas siguientes ayuda a eliminarlo más rápido. Pero vamos, la cantidad que queda es tan pequeña que no supone ningún riesgo para la gente de alrededor. ¿Y en el brazo, donde pincharon? ¿Puede molestar? A veces un poquito. Un poco de dolor o hinchazón leve. Si pasa, poner una compresa húmeda y tibia suele aliviar bastante. Muy bien. Pues una vez hecha la prueba, ¿qué nos dicen los resultados? ¿Tardan mucho en darlos? Las imágenes las interpreta un médico especialista en medicina nuclear. Y los resultados suelen estar listos en un día, más o menos. Depende un poco del sitio. ¿Cómo sería un resultado normal? Sin problemas. Pues normal sería ver que el marcador radioactivo, tanto el del aire como el de la sangre, se reparte de forma uniforme por todos los pulmones, que llega bien a todas partes. ¿Y si el resultado es anormal? Aquí es donde está la información útil para el diagnóstico, ¿no? Exacto. Aquí es donde vemos si hay problemas. Pueden pasar varias cosas. A ver. Puedes tener una ventilación anormal, o sea, el aire no llega bien a alguna zona. Pero la perfusión, la sangre, sí llega bien. Eso podría indicar problemas de las vías respiratorias como EPOC o asma. Vale.
Otra posibilidad. Que la perfusión sea anormal. O sea, la sangre no llega bien, pero la ventilación, el aire, sí. Si esto pasa en una o varias zonas, sobre todo si son zonas bien ventiladas, eso es muy sospechoso de embolia pulmonar. Es el patrón clásico. Aire sí, sangre no. Entendido. ¿Y si fallan las dos cosas? También puede pasar que ni el aire ni la sangre lleguen bien a la misma zona. Esto se ve en algunas enfermedades como neumonía o época avanzada. Pero ojo, según cómo sea el defecto, también podría ser por una embolia. A veces los informes hablan de probabilidad, ¿verdad? Baja, intermedia, alta. Sí, eso es muy frecuente, sobre todo si se busca una embolia. Es una forma de clasificar la seguridad del diagnóstico. Normal, pues eso, normal. Descarta embolia, baja probabilidad. Es poco probable que haya embolia. Quizás sea suficiente o quizá hagan falta más pruebas según cómo esté la persona. Intermedia o indeterminada, aquí hay dudas. Podría ser una embolia, pero la imagen no es clara. Casi siempre se necesita alguna otra prueba. Y alta probabilidad, pues que es muy, muy probable que haya una embolia. Con este resultado, normalmente se empieza el tratamiento ya. Vale. Entonces, con estos resultados, ¿qué pasa después para la persona? ¿Qué significan en la práctica? Pues son una información crucial para el médico. Si se confirma la embolia, se empieza tratamiento rápido. Normalmente con anticoagulantes para que no se formen más coágulos y ayudar a disolver el que hay. ¿Y si los anticoagulantes no bastan? Bueno, en casos de coágulos muy grandes o situaciones especiales, hay otros medicamentos, los trombolíticos, que disuelven el coágulo más activamente. O incluso procedimientos para quitarlo o poner filtros en las venas. ¿Y si no es una embolia? Pues si la gamografía apunta a otra cosa, como EPO o neumonía, los resultados ayudan a confirmar ese diagnóstico y a guiar el tratamiento específico para esa enfermedad. Lo fundamental siempre es hablar con el médico que pidió la prueba para entender bien qué significan los resultados y qué hay que hacer. Muy claro. Creo que hemos repasado bien los puntos clave de la gamografía ABQ, qué es, cuándo se usa más, cómo se hace, el tema de la seguridad con la radiación, que es una preocupación común, y cómo se interpretan los resultados. Sí, La idea principal que me llevo es que es una herramienta muy valiosa, sobre todo si se sospecha una embolia, y que aunque suene lo de radiactivo, el riesgo es realmente bajo para casi todo el mundo, siempre con esas precauciones lógicas en embarazo o lactancia. exacto. Da una información muy específica sobre cómo funciona el pulmón, cómo se mueve el aire y la sangre, que otras pruebas no dan igual. Y eso es vital para pillar problemas graves y tratarlos bien. Esperamos que entender mejor cómo es todo el proceso, que esperar, pues ayude a ir con un poco menos de aprensión, ¿no? Sin duda. Y para terminar, lanzo una última reflexión. Ahora que sabemos que esta prueba distingue tan bien si el problema está en cómo entra el aire o en cómo llega la sangre, ¿cómo cambia esto nuestra forma de pensar sobre síntomas como la falta de aire o un dolor en el pecho, propios o de alguien cercano? El entender esa diferencia clave entre ventilar y perfundir da que pensar sobre lo complejo que es nuestro sistema respiratorio. Desde luego. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado.